Hola terapeutas florales, mi nombre es Lorena Morales, soy profesora de terapia floral, coach y maestra de Reiki, trabajo en Villarrica y en Santiago y lo que nos convoca hoy es compartir algunos tips que nos ayuden a abordar nuestra primera sesión de terapia floral. Lo primero que necesitamos tener presente es lo que nos dejó como legado nuestro mentor, el doctor Edward Bach. Y él nos dice que no importa en absoluto la enfermedad, el estado de ánimo es lo único que debe ser tratado. ¿Sí? ¿De qué nos habla eso? Que no necesitamos ser médicos, no necesitamos ser enfermeros ni nadie que tenga que ver con la salud, sino que nosotros necesitamos abocarnos en cómo la persona se vive lo que le pasa. Sí, la enfermedad carece de importancia, nos dice él. Lo importante es el paciente, la forma en la que él o ella se siente afectado y que es nuestra verdadera guía en la curación. Entonces, nosotros necesitamos abocarnos a cómo él, ella, sufre o vive o experimenta aquello que le está ocurriendo. Nos dice Paz, por otra parte, el paciente debe comprender que él y solo él puede lograr el alivio de sus males, aunque pueda recibir el apoyo de un terapeuta que lo guíe, lo acompañe y lo inspire para encontrar el origen de aquello que le ocurre. Para Bach, el terapeuta y los remedios son instrumentos del plan divino, de este plan mayor en el que estamos inmersos, ¿no? No curan nada por sí mismos, sino que son las herramientas del alma para este fin. Entonces, los terapeutas servimos a este plan mayor. Estamos al servicio de la persona en este momento. Ella nos eligió a nosotros porque tiene confianza en que nosotros vamos a poder acompañarla a descubrir el origen de aquello que le pasa. Lo que sana, y eso también es importante para el terapeuta tenerlo súper presente, no son solo los remedios florales, sino también la concienciación que se produce en la conversación con el terapeuta. ¿Sí? Nos dice Bach, por otra parte, el método perfecto no consiste tanto en apartar la influencia adversa, sino en atraer su virtud opuesta y por medio de la virtud ahogar la falta. Esta es la ley de los opuestos, de lo positivo y lo negativo. Se acordarán de eso, ¿verdad? Entonces, para nosotros, lo importante no es poner de relevancia los defectos, sino al contrario, sacar a flote y llevar a lo más presente la virtud opuesta, para que la persona vaya tomando conciencia de que además de que tiene el defecto en este minuto viviéndolo en ella, también tiene la virtud. Bueno, potenciar la virtud, como decíamos antes, ¿cierto? Eso le permite a la persona empoderarse y saber que no es todo malo, no es todo defectuoso, no es todo dolor, sino que hay posibilidad, hay esperanza. Entonces, nosotros necesitamos saber cuál es el foco de la entrevista floral. El foco principal es potenciar el desarrollo evolutivo de la persona, ¿verdad? Que se pueda hacer cargo de sí misma. Posibilitar la ampliación de su conciencia, de comprender para qué le ocurre lo que le ocurre y cuál es el sentido de aquello que está vivenciando. Y también, por otra parte, facilitar el logro del conocimiento que le dé libertad. ¿Sí? El conocimiento, dice Bach, es el que realmente nos libera. Así que para eso estamos nosotros ahí. ¿Cómo podemos hacer más fácil nuestra entrevista? Primero que nada necesitamos tener un espacio que sea cómodo para nosotros y para nuestros consultantes, ¿cierto? Que sea ordenadito, limpio, contenedor, que la persona pueda estar sola, si es que vamos a atender a otro lugar que no son nuestra consulta, si es que vamos a atenderlos a su domicilio. Necesitamos que la persona pueda estar libre para poder expresar todo lo que ella necesita decir, ¿sí? Por otra parte, nosotros como terapeutas necesitamos estar muy enraizados, habitando nuestro cuerpo, estando muy presentes, porque si yo estoy presente, yo puedo acompañar al otro en su proceso, ¿sí? Puedo comprender lo que me está hablando, lo que me está diciendo y puedo escucharlo de mejor manera, ¿sí? Saber el nombre de la persona antes de ir a recibirlo es fundamental, o
Si es que voy a su lugar, obviamente ya lo conozco. Porque el nombre es algo que me permite ser reconocido, ¿cierto? Entonces me da un pie para entrar y hacer un camino de conexión con mi consultante. Bueno, las fases que tengo que tener presente para desarrollar mi entrevista, necesito organizarlas desde este lugar. Primero, el clima que yo voy a crear con mi consultante. Conocerlo me ayuda porque, por ejemplo, no es lo mismo ser el mayor de una familia que ser el del medio, que ser el más pequeño, porque eso ya me sitúa desde un lugar distinto para enfrentar lo que me ocurre. Por ejemplo, ¿sí? También saber qué es lo que hace me da un contexto, me permite conocerlo más y saber desde dónde se mueve. Y también, por supuesto, consultar para qué viene, quién lo trae, ¿sí? Esa es como la primera parte, ¿cierto? Este acercamiento que hacemos. Luego viene el desarrollo de la entrevista, que es donde yo puedo seguir acotando qué es lo que le trae. Necesito tener alguna como la historia más o menos de lo que le duele, qué es lo que lo incomoda en este minuto, ¿sí? Porque, como decíamos antes, potenciar su evolución y su concienciación no solamente tiene que ver con la comprensión de aquello que le pasa, sino también con aliviar su dolor, con aliviar eso que le está apretando, ¿sí? Nosotros vamos a necesitar en este desarrollo de la entrevista observar mucho, escuchar mucho y hacer muchas preguntas y repreguntas, pero siempre dejando el espacio para que él contacte con su sabiduría interior, porque el que sabe realmente la respuesta, el que tiene la clave de su sanación es la persona, el consultante, ¿sí? Y para terminar mi entrevista, viendo cómo son las fases de esta, es el cierre. El cierre de la entrevista debe ser contenedor, debe dar esperanza, necesito explicarle cuál es la historia a través de las flores que le voy a dar y por sobre todo que lo que yo le diga él lo pueda tomar como una fuerza, como una energía positiva que le permita hacer su sanación después de la sesión, ¿cierto? Tomando las esencias florales y hasta cuando nos volvamos a ver. Bueno, por otra parte, ¿para qué está el terapeuta ahí? El terapeuta está para espejar a su consultante, porque él viene donde nosotros porque no alcanza a ver esto que está acá atrás, ¿sí? Esa sombra que es la que le duele en este minuto. Para el terapeuta, como lo mira del otro lado, es muy fácil verla, pero él no la puede ver. Entonces estamos ahí para espejarlo, para validar lo que le duele, ¿sí? También para entregarle las herramientas que le puedan hacer más fácil su proceso de sanación, ¿cierto? A través de preguntas, tareas, por supuesto las esencias florales, etc. Ahora, nosotros necesitamos estar atentos a los temas que elige, en los que insiste, y los que le da vuelta, y los que evita, ¿sí? Cuando yo le hago una pregunta donde le toco el hueso, y él la evita, necesito estar ahí atento a que si se me escapó es porque ahí hay algo que necesitamos volver a revisar. Y eso lo voy a poder hacer con más preguntas o lo voy a dejar pendiente, lo voy a dejar registrado hasta la próxima sesión. Las preguntas que yo necesito hacer siempre deben ser abiertas, claras, concretas, sin insinuar respuestas posibles. Bueno, ¿desde dónde escucho entonces a mi consultante? Lo voy a escuchar desde la compasión, desde la empatía, desde la contención, validándolo como legítimo otro, como nos inspira Maturana, ¿verdad? De igual a igual, por eso nosotros hablamos de consultantes y no de pacientes, porque estamos al mismo nivel de nuestro consultante, valga la redundancia,
Él nos elige a nosotros, nosotros estamos al mismo nivel de Él para buscar juntos las respuestas que Él necesita para hacer su proceso de sanación. Vamos a estar desde un espacio de apertura y respeto, por supuesto, y abierto a lo que la persona trae como interpretación de lo que ella está vivenciando, ¿sí? Porque yo no puedo poner mi juicio por delante para interpretar lo que Él me dice. Yo solamente necesito poder contener y espejar y devolver a través de preguntas aquello que Él me trae para que podamos lograr una interpretación que le haga sentido y que le libere del dolor que en ese minuto le está afligiendo. Escuchar su historia, explorar, mirar lo que le hace sentido, lo que no le hace sentido, buscar las distintas interpretaciones es lo que nos va a ayudar a encontrar la salida a la problemática que le aflige. Escuchar también su lenguaje no verbal es muy, muy importante, porque ustedes saben que el lenguaje verbal es un porcentaje muy pequeño en relación al porcentaje no verbal en cuanto al lenguaje, en cuanto a la expresión de lo que nos ocurre. El lenguaje verbal puede omitir mucha información, pero el lenguaje no verbal nos está dando pero mucha información, mucha data que nos permite como armar la historia. Por ejemplo, poner atención a la postura, a su mirada, a su expresión, a los gestos, el tono, la velocidad con que se expresa, los movimientos que hace, si se queda en silencio. ¿Cómo es todo eso? Porque eso me va dando una idea desde dónde se está parando mi consultante, qué es lo importante para él, para ella, y qué es lo que yo puedo entrar a mover para que él pueda mirar su tema desde otro lugar. Todo esto lo voy a hacer manteniendo una distancia, ¿sí? Cercanía muy equilibrada para que la persona se sienta en confianza y a la vez se sienta escuchada sin ser invadida, ¿sí? La escucha es relevante no tanto desde las preguntas que hacemos como de los silencios que dejamos, porque yo puedo hacer una pregunta y quedarme en silencio, que no me asuste el silencio. El silencio permite que la persona haga un proceso que vaya a su interior, que conecte con lo que su ser superior necesita expresar, porque esa parte sabia es la que tiene la respuesta, ¿sí? Por otra parte, escuchar no significa solo estar en silencio, ¿cierto? Sino que también necesito ponerle algunos límites a mi consultante, porque a veces ocurre que él habla mucho, ¿sí? Para no dejar entrar nuevas miradas, para que no lo saquemos de donde él está ahí cómodo, porque a veces, aunque nos duela, es algo que conocemos, por lo tanto no queremos salir de ahí. Por lo tanto, nuestro rol también consiste en ponerle a disposición otros lugares para mirar su problemática. Las preguntas son parte del escuchar y es una manera de poner nuestra interpretación a su disposición, ¿sí? Porque él tiene una mirada de lo que le está ocurriendo, pero yo le puedo entregar otra mirada. No sé si ustedes tienen la imagen de esos monitos que están ambos con un 9 al centro y uno discute que es el 9 y el otro discute que es el 6, ¿sí? Bueno, esa es una imagen muy bonita que nos permite saber que si nos ponemos al otro lado vamos a poder tener otra interpretación de la misma realidad. Y tener también siempre presente que lo que nos duele no es el hecho lo que nos duele, no es lo que ocurrió, sino la interpretación que yo tengo de lo que ocurrió, ¿sí? Y además, a través de las preguntas nosotros vamos a desafiar el mundo interpretativo que él tiene disponible. Se lo vamos a remecer, se lo vamos a mover a través de las preguntas. Y respecto de las preguntas, hay algo que nosotros necesitamos tener también súper claro. Una diferencia es cuando preguntamos por qué y otra para qué.
¿para qué te ocurre esto o por qué crees tú que pasa esto? Resulta que cuando preguntamos por qué y la persona no tiene la respuesta, nos vamos a entrampar, ¿sí? Porque hasta ahí quedó, la persona te responde no sé y hasta ahí llegó la conversación. Cuando preguntamos por qué, siempre responde la mente y la mente a veces se le acaban las explicaciones. Por el contrario, si nosotros preguntamos ¿para qué? Siempre hay una razón para la cual nos ocurren las situaciones. Siempre hay un sentido y ahí es donde responde nuestro ser sabio, nuestra alma, y entonces nos permite abrir espacios, nos permite abrir conversaciones y, por supuesto, ir a profundizar dónde está el punto que nos hace doler. Les voy a dar algunos ejemplos de preguntas abiertas, ¿sí?, que nos permiten dejar votando en la cancha del consultante la respuesta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué quieres decir con lo que te pasó con esa persona, con lo que te ocurrió con el jefe, etcétera, ¿sí? ¿De dónde viene ese juicio? El juicio es la creencia que yo tengo respecto de algo que me ocurre, ¿sí? Entonces, cuando le pregunto a mi consultante de dónde viene ese juicio, él puede ir a mirar de dónde lo aprendió muchas veces, ¿sí? Porque habitualmente esos juicios que tenemos puede ser que los aprendí en mi casa, en el colegio, o no sabemos dónde elegimos vivir cuando éramos pequeños. Y también otra pregunta abierta es ¿y qué has hecho hasta ahora para eso, para solucionar eso, para abrir eso? ¿Cómo te has hecho cargo de eso? ¿Sí? O ¿qué hace que eso sea importante para ti? También es una pregunta abierta que le permite ir a contactar con aquello que le ocurre. También le puedo preguntar, de todo esto que traes, ¿qué es lo más relevante para ti hoy? Porque muchas veces nuestro consultante trae múltiples posibilidades para trabajar y nosotros necesitamos abocarnos a un motivo de consulta, a una situación que probablemente es la repetición con distintas caras de la misma problemática, pero necesitamos que él se haga cargo de qué es lo más importante para él en esta ocasión. Sí, también le puedo preguntar que me diga más, que me hable más de su historia, ¿cierto? ¿Qué hace que eso sea importante para ella? ¿Qué hace que esto sea un quiebre para ti? Que esto realmente te saque del centro. Y también, ¿qué es lo que te ocurre a ti cuando me cuentas lo que me cuentas? ¿Qué te pasa a ti? Y le puedo preguntar dónde lo siente en el cuerpo, qué sensaciones tiene, ¿verdad? Y también le puedo preguntar si esto que él me está contando le pasa en otras áreas de su vida, porque en general me va a hacer referencia a una situación que tiene que ver con la familia, con las relaciones en general, y cuando hace conciencia que esto se le repite en otras áreas de su vida, le permite ir haciéndose cargo de que, wow, esto no es solamente con esta persona, sino que es en estos ámbitos también. También le puedo preguntar, ¿cuándo aprendió ese juicio que tiene respecto de lo que le pasa? ¿Sí? ¿O dónde lo aprendió? ¿Verdad? Porque eso también le permite hacer conciencia de, oye, ¿será que esto ya no tiene sentido para mí? ¿Que esto lo estoy repitiendo en el automático? Y también le puedo preguntar, ¿será que, por ejemplo, esa tristeza que tienes esconde rabia, de acuerdo al contexto de lo que ella me está contando, por ejemplo? ¿O será que el tema de la autoridad o de los límites son un tema para ti, no solamente en esto, sino que en tu vida en general? La finalidad de escuchar consiste en comprender realmente el punto de vista de la otra persona, ¿sí? Cómo piensa y siente y cómo ve y para dónde va en su mundo, ¿sí? Nosotros como terapeutas necesitamos tener súper presente que estamos ahí principalmente para escuchar y no para hablar, ¿sí? Respetando al otro desde donde él está, ¿sí? Escuchar el doble de lo que hablamos, ¿sí? Tenemos dos orejitas y solo una boca. Eso nos quiere decir que necesitamos estar ahí todo el tiempo para escuchar y brindarle una nueva mirada de lo que le ocurre, una nueva visión de lo que le sucede y con
las esencias florales, le voy a explicar cuál es la virtud que va a lograr con cada una de las fórmulas que va a tomar, ¿sí? Así que espero que este pequeño resumen de preguntas y formas de abocar o enfrentar nuestra primera sesión les ayude. Fue un mucho gusto y fue un placer haber estado con ustedes hoy día.